Buenas noches, mi nombre es Gabriela Sánchez y somos estudiantes de Ingeniería Financiera. En este video vamos a discutir sobre el tema de la evasión fiscal y tributaria a nivel internacional. Nuestro grupo está conformado por Juan Pablo Espinosa, Juan Carlos Pulesio y Santiago Cajal. A continuación vamos a discutir sobre los temas de Panama Papers o papeles de Panamá, evasión fiscal o tributaria y cuáles son las formas de evadirlo, cómo se defrauda a nivel internacional y la residencia fiscal. Además también hablaremos de los paraísos fiscales. Estos temas son un foco de la corrupción. En primer lugar, ¿de qué tratan los Panama Papers? Los papeles de Panamá se tratan de la mayor filtración de documentos de la historia. Estos documentos se encontraban en el despacho de abogados de Mossack Fonseca, cuya principal función era hacer de intermediario para la creación de sociedades offshore, que son las que están registradas en un país en el que no realizan ninguna actividad económica. Los países en los que estas radican suelen ser paraísos fiscales, para beneficiarse de las ventajas fiscales que estos ofrecen. Los documentos exponen cómo miles de personas ocultan su patrimonio en este tipo de sociedades, situadas en los paraísos fiscales. Los documentos filtrados tienen un tamaño de 2.6 terabytes y contienen información sobre 214.000 entidades offshore que conectan a un total de 208 territorios diferentes. Para empezar, Juan Pablo, ¿qué es la evasión fiscal y tributaria? Gaby, la evasión fiscal es una actividad ilícita que se encarga de ocultar bienes o ingresos para que un contribuyente no pague impuestos. La evasión fiscal, el contribuyente lo realiza de forma consciente y de forma voluntaria. Lo que busca es directamente disminuir la base gravamen para tributar lo que legalmente le corresponde. Bueno, teniendo en cuenta el concepto de evasión fiscal, ahora Juan, cuéntanos de qué trata la elusión fiscal. La elusión fiscal, también llamada ingeniería financiera fiscal, es aquella mediante la cual, con modelos financieros, aprovechamos huecos fiscales y legales para obtener reducciones gravables. Bueno, Santiago, ahora cuéntanos cuáles son las formas para la evasión fiscal. Bueno, Gaby, la evasión fiscal se puede hacer a través de dos formas. Una de ellas es las operaciones vinculantes a través de compañías multinacionales y la otra con los tax havens o paraísos fiscales. Bueno, pero estas actividades, ¿qué consecuencias traen? Bueno, dependiendo de cada país tienen sanciones, tienen multas, dan cárcel, tiene cada país como su legislación frente a ellas, pero otro gran perjuicio y el mayor es como el perjuicio que se da a la sociedad en general, porque pues estos son impuestos que se pagan para el beneficio de toda la sociedad, para la educación, para otras cosas, y el no pagar eso es como un defraude general a la sociedad. Bueno, pues para entender un poco mejor sobre el tema, Juan Pablo, cuéntanos qué son los paraísos fiscales. Bueno, Gabriela, los paraísos fiscales se caracterizan por tener una poca extensión geográfica. Algo importante que debemos tener en cuenta es que los paraísos fiscales tienen una menor tasa impositiva con respecto a los demás países del resto del mundo, y esto lo que conlleva es a que los capitales externos, digamos no vinculantes directamente al país, adoptan directamente los capitales de no residentes para que ellos no paguen o no tributen directamente en su país donde residen inicialmente. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los paraísos fiscales, al momento de que ingresa el patrimonio, es muy difícil saber verdaderamente la identidad de la persona que aporta o guarda su patrimonio en ese país o en esa jurisdicción. Sí, es importante ahí aclarar que para Colombia los paraísos fiscales, más que aquel país que tenga menos imposición tributaria, son los países que manejan el secreto bancario. Para Colombia, paraísos fiscales son aquellos países que no otorgan información acerca de sus clientes y quienes manejan los dineros allá. El secreto bancario es aquel que hace a un país paraíso fiscal. Juan, cuéntanos cuáles son los países que se denominan como paraísos fiscales. Como podemos identificar
Con las características nombradas sobre su extensión geográfica, podemos aclarar que los países como Suiza, Bahamas y Panamá son denominados paraísos fiscales y son los más representativos a nivel mundial. De Panamá, ahora tocando el tema de Panama Papers del que nos hablaba Gabriela, pues Panamá ha sido muy famoso porque un bufete de abogados con sede en la ciudad de Panamá llamado Mossack Fonseca, fundado por un alemán, generó una filtración de información muy grande, la más grande de la historia, a través de reporteros que determinaron unas sociedades offshore que manejan algunos dirigentes importantes de algunas naciones, como lo son Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, como Vladimir Putin en Rusia, Hugo Chávez en Venezuela y así por el estilo, el Assad en Siria. Entonces las operaciones vinculantes en las empresas multinacionales lo que hacen es que muestran una reducción en sus costos que realmente no son, para así disminuir su utilidad y pagar menos impuestos. Sí, y esa operación la realizan como incremento de costos a través de una matriz fuera de las jurisdicciones de ese país. Las operaciones vinculantes tienen dos formas de ejecutarse: la filial y la subsidiaria. Las filiales es donde el capital accionario es del 100%, pertenece y es de propiedad de la casa matriz. La subsidiada, digamos, al contrario, digamos, tiene un 51% de participación de su capital de la casa matriz y el restante del capital puede venir directamente del capital extranjero, teniendo en cuenta tres factores. Uno, digamos, al momento de aceptar una inversión extranjera, que tenga el conocimiento interno del mercado a través del networking y valor agregado. ¿Cuáles son las formas más comunes de la evasión fiscal por medio de los paraísos fiscales? Esto se da a través de que el contribuyente oculta la diferencia de lo realmente obtenido por las ganancias no declaradas. Esto se da para que no se descubra la totalidad de los ingresos obtenidos al momento de declarar. Otra de las formas es designar un testaferro, en donde se le designan a personas nombres de cuentas y ellas asumen la responsabilidad en su nombre. Las figuras de testaferros son las que evidencian evasiones fiscales por su modus operandi. El otro podría ser el fideicomiso o trust. Este es mediante el cual se le asignan propiedades y bienes y esta persona toma el control total de esta propiedad y asimismo se evaden este tipo de impuestos. Otra de las formas de la evasión fiscal o de la evasión de impuestos es cambiar el país de residencia. Se dan también por las personas públicamente expuestas, que son de pronto deportistas, cantantes, artistas, famosos, que pues en este caso lo que buscan es directamente disminuir la tributación y se van para países en los cuales de pronto tienen una menor carga tributaria. Esto también puede llegar a generar de pronto a futuro mayores cargas o contravenciones directamente según la jurisdicción en la cual se instala o se radique. Bueno, después de saber cuáles son las formas de la evasión fiscal y tributaria, también de qué tratan los paraísos fiscales y cuáles son las formas más comunes de la evasión fiscal y tributaria por medio de los paraísos fiscales, pues ahora, ¿qué consecuencias trae realizar este tipo de actividades en Colombia? Las consecuencias en Colombia se refieren a la pobreza generalizada que tiene su población. Entonces, en estudios realizados por el doctor Andrés Bernaza, el peso de la shadow economy es aproximadamente el 43% sobre el PIB. Pero de esto, el recaudo de impuestos, o sea, cuando se refiere directamente a la evasión, es del 80%. Entonces, todo esto hace que la riqueza generalizada del país sea menor, no sea bien distribuida, y eso afecta directamente factores como la educación, la salud, la vivienda, la infraestructura general del país, haciendo más difícil el desarrollo continuo de la nación.
Actualmente la evasión fiscal en Colombia presenta déficit, ya que los ingresos que actualmente recibe el Estado son muy inferiores a los gastos que se presentan actualmente en la economía o los gastos que debe suplir el gobierno. La ley de financiamiento que actualmente el gobierno implementó no logró suplir directamente con el objetivo principal, que era lograr cubrir ese déficit fiscal que presentamos actualmente en la economía interna. Otra forma de analizar toda la influencia que tiene este tema de paraísos fiscales en Colombia es mirando el flujo de inversión extranjera directa, los cuales tiene a Canadá y Estados Unidos de primeros, que son socios comerciales y tiene mucha lógica que eso sea, pero en tercer lugar tenemos a Bermudas, que es un paraíso fiscal reconocido, el cual no tiene ningún producto relacionado o no ofrece ninguna actividad económica, la cual genera una relación directa con Colombia, no recibe ninguna de nuestras importaciones principales y es el tercer país en los flujos de inversión extranjera directa. De cuarto está España y de quinto está Panamá. Dentro de los 10 primeros también están las Islas Vírgenes Británicas y las Islas Caimán, lo cual demuestra la cantidad de inversión extranjera que fluye de Colombia hacia esos paraísos fiscales, los cuales comercialmente no tienen una relación directa con el país. Bueno, pues hablando de la fraudación fiscal, Colombia es un país que no celebra en este tema. Las empresas y personas que incumplen la ley lo hacen porque no están dispuestas a financiar a un Estado debido a que no se sienten representados, y también lo hacen por falta de cultura, creen que no es necesario hacerlo o que sencillamente no es su deber. Pero cuéntanos, Santiago, ¿qué causas son las que hacen que los colombianos incumplan al pago de las obligaciones fiscales? Cuando hablamos de por qué las personas se evaden impuestos, en un estudio realizado por Roberto Delano, en el cual se hace un acercamiento a la medición de Shadow Economy a través de un modelo que se llama MIMIC, que lo que hace es MIMIC porque es Multiple Indicator, Multiple Cause. Entonces, lo que hace esto es que toma unas variables analizando de qué lleva a la gente a la economía de las sombras, y a través de ellos trata de hacerse un acercamiento de medir su peso porcentual sobre el PIB. Dentro de las ponderaciones que él hace en su paper de Shadow Economy, Roberto Delano pondera como en la estructura general de la ecuación. Dice que lo que nos lleva a la gente o lo que más hace que haya economía en las sombras es la carga en los impuestos que se tiene sobre la gente. O sea, cuando hay más impuestos, la gente tiende a evadir más. También la cantidad de empleados que tenga el gobierno en la fuerza laboral, o sea, la cantidad de empleados públicos que se tenga, la cantidad de subsidios que da el gobierno. Entonces, Roberto Delano dice que son la carga de impuestos, los beneficios que tenga el gobierno hacia su gente, la cantidad de empleados públicos que tenga y los subsidios. Los subsidios ponderan porque hace que se reduzca esa parte de impuestos, no haya inversiones más importantes como serían en infraestructura, como lo serían en educación o en salud, sino que es como una parte que se pierde de la distribución de la riqueza de la nación. Frederick Schneider, en su paper de Shadow Economy, tiene en cuenta estos factores, pero para él el que más pondera es la carga de impuestos y la cantidad de efectivo que tenga la economía. Él ya lo que habla es de que entre más efectivo tenga la economía, más tendencia hay hacia la economía de las sombras y hacia la evasión fiscal, porque es un dinero no registrado. Y el no registro de los movimientos es el que permite que la gente haga evasión fiscal. Bueno, claramente,
la evasión fiscal en Colombia trae consecuencias, porque el Estado no recauda los suficientes ingresos fiscales y esto afecta al desarrollo económico del país. Bueno, ahora, después de conocer las formas para evadir impuestos, claramente la eliminación de la economía oculta es demasiado compleja. Una posible solución sería la total utilización de las finanzas electrónicas, pues así se eliminarían los pagos en efectivo y se tendría cada pago registrado en una base de datos, y pues así de esta manera se reducirían las actividades no declaradas legales en Colombia. Pero ¿cuáles son realmente los mecanismos proactivos que se deben tomar para reducir la defraudación fiscal internacional de manera eficaz? ¿Cómo disminuir la evasión fiscal? Uno de los métodos más utilizados de la evasión fiscal es a través del flujo de efectivo. Nosotros podemos disminuir esa evasión fiscal a través de productos, a través del mercado intermediario. Así podemos controlar la evasión fiscal y disminuir ese flujo que tenemos, esa brecha fiscal que nos conlleva día a día a un déficit o una brecha mayor de evasión fiscal. Lo que buscamos que es a través de productos financieros que siempre estén en el mercado intermediario, poder tener un mayor control y poder disminuir la evasión fiscal. Bueno, estas son las formas de cómo se mitiga la evasión fiscal y tributaria a nivel internacional. Pero ahora Juan Pablo y Juan Carlos nos van a contar cómo es la forma de mitigar la evasión fiscal y tributaria, pero en Colombia. Ahora bien, en Colombia, para mitigar esos temas de evasión fiscal, se ha promovido la sentencia C015 del 1 de enero de 1993, el cual habla sobre el derecho que tienen las personas con las obligaciones tributarias. El objetivo de la norma como tal es disminuir la evasión fiscal, siendo así una medida fiscal contra toda forma de no cumplir con los deberes tributarios. Claramente el gobierno busca recuperar esos ingresos que se pierden por esta evasión. Y por esta razón, el ente fiscalizador en estos temas es la DIAN. A nivel internacional, el ente regulador es la OCDE, que son las normas internacionales de transparencia fiscal, las bien llamadas NIF, que son los entes que, digamos, cada estado, cada jurisdicción o cada empresa debe generar el reporte financiero para así poder declarar en un solo lenguaje mundial, que es a través de la NIF. Aquí en Colombia debemos robustecer a través de la ingeniería financiera fiscal la forma de tributar para así mitigar y reducir mucho más esa brecha fiscal. Es claro e importante hablar sobre el tema de la factura electrónica que está implementando la DIAN a partir del 2016. Esta pues nos permite que todos estos mercados pequeños que únicamente manejan un voucher, por decirlo pequeño, evaden, y es una economía ilegal que se está generando en donde se evaden impuestos. Por ejemplo, la Superintendencia Financiera actualmente implementa el XBRL al nivel de las entidades vigiladas. Este sistema de XBRL es un sistema que se reporta bajo normas internacionales de información financiera, NIF, el cual pues es implementado a nivel latinoamericano y en muchos países. Bueno, teniendo en cuenta los temas anteriormente mencionados sobre el shadow economy, Juan Carlos, ¿cómo se encuentra actualmente la evasión fiscal en Colombia? Bueno, empezando porque la evasión fiscal en Colombia es una de las más grandes, podríamos empezar con una teoría del Parlamento inglés que nos dice no taxation without representation, que significa no se tributa sin representación. Esto nos dice que siempre debe existir una ética tributaria. Esto lo hacemos realmente porque en Colombia, como ya lo sabemos, es una de las economías con mayor evasión fiscal a nivel mundial. Me cabe aclarar también que actualmente en Colombia la evasión fiscal está alrededor del 80%. Esto conlleva que los ingresos se
sean mucho menores a los gastos que realmente se necesitan para suplir los beneficios internos del país. Por eso pues también el famoso nombrado hueco fiscal que se genera en Colombia. Otra de las principales razones del déficit fiscal en Colombia es la no imposición de pago. Esto se da por la debilidad de las instituciones. Actualmente las instituciones públicas se han marcado por la diferencia del recaudo tributario potencial y el recaudo tributario efectivo. Esta diferencia se da por el recaudo proyectado, ya que no es el mismo recaudo evidenciado. Por ello esto lleva a pensar digamos, a ciertas, de pronto a marcar las instituciones en escándalos de pronto de corrupción, de contratos sobrevalorados o de incumplimiento de contratos, y esto conlleva una brecha de evasión mucho más dilatada. Eso es lo que estaban... Bueno, y finalmente nosotros como estudiantes de Ingeniería Financiera queremos enviarle un mensaje a todos los estudiantes de las finanzas y de todas estas ramas para que se apoyen mucho en la ética profesional. En todo lo que hemos leído de Panama Papers, de Shadow Economy a través de Schneider, de Roberto Delano, todo nos lleva a que son los profesionales los que se inventan productos, que llevan a desfalcar al Estado, que llevan a hacer este tipo de evasiones. Es los profesionales en los bancos los que buscan a los delincuentes para adquirir esos dineros. Entonces el mensaje más importante es de verdad, apropiémonos de esa ética y no caigamos en esas cosas. Ya que depende de todas estas cosas el futuro económico mundial y de los países. Si cada uno de nosotros contribuyéramos a cumplir con nuestras obligaciones fiscales, nuestra economía crecería en un mejor ritmo, además se reduciría la corrupción y no tendríamos los problemas anteriormente mencionados. Bueno, ya como dijimos, la idea es aportar un granito de arena a cada uno, tributemos, no evitemos, no evadamos impuestos, porque pues esto nos puede ayudar a tener una economía sostenible más adelante. Los impuestos son de todos y a través de ellos vamos a progresar todos. Gracias.